el primer minuto y es algo que me golpeó de forma personal y muy dura porque yo era amigo de Carlos Soria. ¿Mm? Y tenía muy buena relación con Susana Freirós, siempre la tuve. Y me golpeó porque ese día mis hijos menores habían ido a una fiesta y yo fui a buscarlos. Y ya me di cuenta que algo estaba pasando porque había escuchado demasiadas sirenas y demás, y en realidad supuse que era un accidente en la ruta. Cuando estaba ya con los chicos que los volvía, vi un empleado policial, paré, como me conocen por mi actividad, le digo, ¿qué está pasando? Me dijo, anda al hospital. No me dijo nada más que eso. Con lo que reafirmé mi teoría de que el problema era un accidente en la ruta, ¿no? Bueno, dejé a mis chicos y fui al hospital. Yo llegué 5 menos 10, 5 menos cuarto, y llegué, me arrimé, fui caminando hasta la guardia, dejé estacioné el auto, y antes de llegar a la guardia había uno de estos hombres que están generalmente en la plaza, estos pobres hombres que están generalmente siempre borrachos, y estaba ahí, me llama, me dice, me pide plata. Y le digo, mira, te voy a dar plata porque es fin de año, así que para que termines bien el año, como a vos te gusta. Me dice, ahí está Soria, lo mató a la mujer de un balazo acá. Como la visión global de todo el caso, creo que está claro que no es un homicidio más, no es un asesinato más. Quienes seguimos frecuentemente la tarea en los tribunales, seguimos los juicios de homicidio, vemos que no siempre o nunca antes se había usado el auditorio del Poder Judicial, nunca antes había habido una cobertura periodística tan importante, tan difundida, con los medios nacionales presentes en la ciudad. Me parece que desde el primer día este no fue un caso más. Y es lógico que no lo hubiera sido, porque la víctima, si bien era el marido de una señora, que vivía en una relación conflictiva, violenta, de arrastre, con problemas íntimos importantes, ese mismo marido al mismo tiempo era el gobernador de la provincia, y de ahí surge que no es un hecho más, y ni más ni menos la autora era su esposa, la primera dama. Sí, teniendo en cuenta esto que vos decís, que es el crimen de un gobernador, yo creo que eso cambió desde un principio la lógica del juicio. Había antecedentes de casos similares en los que las mujeres que habían matado a sus maridos en situaciones similares no habían sido penadas con esta crudeza, con esta rudeza por parte de un tribunal. En este caso, estos 18 años, por lo menos en mi caso, no era esperado. Por lo que uno pudo ver de cómo los jueces iban llevando el desarrollo, yo no en la cantidad de años, pero sí siempre sostuve que no iba a ser una condena perpetua, ¿no? No, es más, mi pronóstico era de 18 años y que iba a ir internada iba a seguir internada en el área de salud mental de Cipolletti. Los detalles finales de lo que pasó aquella noche se conocieron recién en el juicio. No hubo información concreta de lo que había pasado esa noche hasta que no llegó el juicio. Había miles de rumores, pero no había información concreta de la mecánica del crimen, de qué había motivado la reacción de la mujer, y recién se pudo conocer con el juicio. Yo creo que eso le trajo un poco de tranquilidad a la gente, porque mucha gente, más allá de que estaba mal por lo que había pasado, lo que quería saber era qué era lo que había pasado aquella noche, que no hubo claridad, que cada medio tuvo su recorte, su información a través de alguna fuente extraoficial que le fue dando datos. Así que yo creo que el juicio sorprendió por la sentencia, pero también sirvió para clarificar por lo menos de la gran parte de lo que pasó aquella noche en la chacra de la familia Soria. ¿Y qué hacer, no? Porque era una situación que me afectaba muy en forma personal. Así que cuando vi cómo venía la situación periodística, con muchos inventos, con muchas mentiras, con mucho amarillismo y demás, una de las cosas que decidí fue poner, es decir, en honor a mi amigo, poner una racionalidad y poner la verdad o lo que estaba sucediendo realmente a través de los medios. Ya ese día, algo que hicimos inclusive con Marcela Marín, es profeso, empezamos a recibir llamadas. Nosotros el primer día he recibido
20, 30 medios de todo el país. Por lo menos dábamos una versión que no es la que escuchábamos en la banquina de la chacra, que decían otros periodistas que nos horrorizaban las cosas que decían. El tema sí, se cuidó mucho el tema de la violencia familiar, porque si no está acreditado tampoco se podía sostener. Y de hecho, en la única declaración que los periodistas pudimos estar del entorno familiar, que fue la de Martín Soria, el intendente de Roca, él lo negó y él dijo que nunca, que si bien hubo peleas, que era un matrimonio que tenía sus peleas, no, nunca hubo violencia familiar. Acá en Roca mucha gente sabía que la relación era así complicada. Muchos éramos los que sabíamos que tenían una relación difícil. Soria era un tanque, ¿no? Era complicado Soria, ¿no? Es decir, Soria era... Hoy te insultaba y mañana te daba un abrazo, ¿viste? Es decir, realmente era un tanque, ¿no? No se habla de violencia en términos de violencia de género, en términos de violencia intrafamiliar. No, yo creo que todo el juicio estuvo tácitamente dirigido tanto por los peritos, por los testigos que se cuidaron hasta el último momento de conservar la imagen de Carlos Soria, la defensa, que bien pudo haber mancillado la imagen de la víctima para defender a la victimaria, no lo hizo. Si bien hubo declaraciones como por ejemplo hizo en su momento el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Soberaniova, que habló de maltrato familiar, de violencia familiar, a pocos días de ocurrido el hecho. De hecho, incluso esa declaración del miembro del Superior Tribunal de Justicia lo hará excusable, o sea, él no podrá intervenir ahora en la apelación que la defensa a cargo de Alberto Richeri ya anunció que va a hacer. La propia imputada aceptó que desde el vamos se la trate de loca, que desde el vamos se la trate de celosa, obsesiva, insoportable, no sé, la cantidad de adjetivos que se emitieron a lo largo del juicio sobre Susana Freidós, con la anuencia de la defensa y siempre teniendo como objetivo final o subyacente no dañar la imagen de Carlos Soria. Sin embargo, si uno se pone a leer en detalle la sentencia, surgen algunos elementos verdaderamente graves, tristes, que pintan la realidad o la intimidad de esa familia como una familia con contenido de violencia, un matrimonio con una violencia instalada. Los jueces y la fiscalía estuvieron de acuerdo en que no había un agresor y un agredido. Y yo creo que por eso no lo encuadraron en una situación de violencia intrafamiliar, porque no había un destinatario permanente de las agresiones. Se dijo que las agresiones eran mutuas, eran recíprocas y con el mismo nivel de intensidad. Ahora, por la imagen que nos fuimos generando de Susana Freidós, uno ahora la puede imaginar como una mujer que persigue, que vigila desde atrás de un árbol, que revisa el teléfono, que dice ironías todo el tiempo, que nunca está conforme con nada, que está reprochando permanentemente cada una de las actitudes públicas y privadas de su marido, de sus hijos, de sí misma, de los empleados, del personal municipal, de los funcionarios que designaba su marido. Digamos, una mujer que uno ya la idealizó, en función de lo que se vio en el juicio, como una mujer capaz de todo, ¿no? Y quedó un poco soslayado el Carlos Soria, que le abre la puerta del balcón y le dice: ¿sabes qué? Tírate, mátate, así no me rompes más las pelotas. Eso está dicho en el juicio. Esos son testimonios que están plasmados en el expediente, pero que quedaron como en un segundo plano. Es verdad, a lo largo del juicio y por otro lado durante todo este proceso en la opinión pública, sobrevoló el tema de la infidelidad como un posible motivo que haya desencadenado esto, y ella dice que más allá de lo que dijeron algunos testigos en forma liviana y en forma indirecta, en todo caso no se profundizó la investigación si hubiera sido como un motivo que pudo desencadenar eso. Algunas personas manifestaron que Soria tenía reacciones similares a las de su mujer cuando discutían,
aquella noche cuando discutían por el pernil, de que Soria, cuando la mujer le hace un reproche, toma el cuchillo y lo arroja sobre la mesa, daba cuenta de que Soria también era un hombre de reaccionar fuerte, de temperamento fuerte. Es más, lo reconoció su hijo Martín Soria, que decía que eran huracanes, tormentas las personalidades de ellos, pero no se fue a fondo con el trato de Soria para con Frei II. Yo creo que faltó recorrer un poco eso, y yo creo que el tribunal dijo que atenuó la pena por la personalidad de Soria, las reacciones de Soria, pero no fue a fondo con dilucidar cómo Soria trataba a su mujer y si fueron esos tratos los que hicieron reaccionar a la mujer de esa manera el 1 de enero. Sin embargo, en el balance final, Carlos Soria es la víctima. Entonces, toda la carga negativa queda sobre la victimaria. Un poco ocurre en otros juicios. Siempre la víctima, sobre todo cuando la víctima está muerta y no puede hablar, pasa a una especie de idealización, ¿no? El muerto automáticamente se convierte en una persona más buena de lo que era. No solo Carlos Soria, digo, todas las víctimas de homicidio. En este caso particular, todos conocíamos el Carlos Soria público, y no nos resulta difícil imaginar que ese mismo Carlos Soria, en la intimidad de su familia, si tenía los exabruptos que tenía en su vida pública, que de hecho eran públicamente aceptados, y uno de los motivos por los cuales ganó las elecciones, porque en función de ese carácter explosivo, gritón, ese hombre que arremete contra todo, fue un poco el perfil que lo definió como el ganador de las elecciones. Ahora, si traspolamos eso a la intimidad de su familia, hay que evaluar la conducta de Carlos Soria. También la evaluó el tribunal, pero siempre con este mantito de piedad, ¿no? Lo evaluó porque de hecho cuando la Cámara dice hubo circunstancias extraordinarias de atenuación, habló de la conducta de la víctima entre esas circunstancias extraordinarias de atenuación. Justificó el atenuante de Susana Frei II, entre otras cosas, por el hecho de que Carlos Soria la había condicionado a su mujer cuando ella quiso ir a buscar ayuda terapéutica. Y no, era una relación muy desgastada, y que se fue agravando día a día y terminó de esta manera. A mí lo que más me asombró de las 6 horas de ayer fue algo que no se había escuchado en todo el juicio, los que pudimos entrar como público, como periodistas. Es decir, seguramente los jueces lo habían escuchado, nosotros no. Lo que sucedió con el psicólogo. Si todo el mundo del entorno, hijos, amigas, le recomendaban a Susana Frei II ir al psicólogo. Ella fue el psicólogo, buscó un psicólogo en Neuquén y todo el mundo decía que había abandonado a la segunda o tercera sesión. Y ahora nos enteramos que abandona porque Soria le dijo, tené cuidado con lo que decís en el psicólogo. O sea que esto es es decir, inclusive alguno de los jueces lo pone como un punto de atenuación, porque ella había buscado una vía de salida a este problema grave que tenía la pareja, ¿no? Que había dos, o arreglarse o separarse, no había, seguir así realmente no era una solución, ¿no? Pero esta vía se le cortó. Se la cortó el propio Carlos Soria. Este caso es particular porque a Carlos Soria lo conocíamos todos. A Susana Frei II no la conocíamos todos. La habíamos solamente visto en algún escenario, en algún palco, en algún acto. Pero nada más. No la conocíamos en su vida pública. Y este caso empezó desde el primer día ubicando a Susana Frei II en la imagen de la mala de la película. Creo que cuando la Cámara le da las atenuantes de las circunstancias extraordinarias de atenuación, dice, sí señores, esta mujer es la mala de la película, pero no era tan mala. Algo pasó para que haga lo que hizo. Terminado el juicio había gente que seguía avivando a Soria, hablando de que Soria seguía vivo, haciendo alusión también a los carteles que fueron apareciendo en la ciudad.
la imagen de Soria ha quedado intacta, hasta la gente ha casi asimilado y ha tomado sin rechazo esta posibilidad de que Soria tuviera un amante, de que fuera infiel. No ha juzgado a Soria por esto, porque tampoco se ha ido muy a fondo con todo el análisis de la personalidad de Soria, la posibilidad de una infidelidad, y la gente también lo ha dejado pasar. Sin embargo, el argumento de esta custodia es otro, no es por temor a lo que el imputado pueda hacer, sino por lo que al imputado le puedan hacer terceros. Ese fue el fundamento desde el primer día para la custodia policial de Susana Freidós, que no estuvo detenida, pero siempre tuvo un policía al lado. Era evitar que terceras personas pudieran tomar represalia, no porque mató a su marido, porque mató al gobernador de la provincia, porque mató al hombre que se había convertido en el ícono del cambio. El fallo de la jueza, ella sostiene, ella arrancó más o menos así el testimonio, ¿no es cierto?, citando un montón de circunstancias que se dieron en este caso. Declaraciones del Poder Judicial Superior, que ella no estuvo detenida, que tuvo contactos mientras duró la instrucción con familiares, digamos que de alguna manera, no sé si es el término, se entorpeció la investigación, que ella no declaró, que ella en un momento, la jueza dice, ella no nos contó, no declaró, a pesar de que le asiste el derecho de no declarar lo que nos pasó, y la jueza dice, no sabemos por qué mató al marido y si hubo un porqué. Se intentó darle la mayor cantidad de visos de normalidad posible, pero aún así no se pudo conseguir, por razones obvias, por la fuerte presión externa, que nadie la puede negar, presión externa implícita, ¿no?, de toda la sociedad, de saber qué va a pasar. La pregunta en las calles de Roca era, ¿qué va a pasar con Freidós? ¿Va a quedar detenida? ¿Cuántos años le van a dar? ¿Le van a dar perpetua? ¿La van a absolver? ¿Está loca? ¿No está loca? Fue el tema de la calle durante el último año completo, los últimos 10 meses desde que ocurrió el asesinato. En principio sorprendido, yo creo que la atención constante de toda la gente, de los medios, y el hecho de que se trataba de un gobernador cambió la óptica del juicio y no fue un juicio cualquiera. El tribunal lo que decide es que ellos no pueden cortar un tratamiento que en algún momento el juez de instrucción, en base a la opinión de los peritos, recomendó que tenía que cumplir un tratamiento médico, ¿no? Entonces, como que va a ser el juez de instrucción o algún juez inferior, de un rango inferior, el que va a tener, entiendo, el de la misma causa, que hacer todo el seguimiento y decidir a ver cómo sigue, si sigue el tratamiento, por cuánto tiempo, y en todo caso también deberá resolver la Cámara, llegado el caso, cuál es el futuro centro para cumplir el tratamiento, si va a ser este o si va a ser o qué tipo de establecimiento para la ejecución de la condena. De todas maneras aclararon que todavía no está firme, si bien hay una prisión preventiva dictada, no está firme la sentencia. Bueno, y eso lo deberá resolver la justicia. La defensa, lo que pudimos escuchar en el transcurso del juicio y ahora ya con la sentencia leída, es de que también no esperaban una pena tan severa por parte de la defensa y que hacían este análisis de que el tribunal juzgó a una mujer que mató al gobernador y no a una mujer que mató a su marido. Por lo que uno pudo ver en el juicio y por lo que también la mitad de la sociedad o gran parte de la sociedad dice que una persona, no solamente el caso de ella, una persona en un estado que al menos tiene que tener una atención médica, tampoco puede estar en un establecimiento de ejecución penal. Entonces, bueno, eso es dividida la opinión, ¿no? Yo no quiero hacer deducciones sobre, inclusive recién a la radio llegaban consultas sobre si esto lo beneficiaba a Martín, no lo beneficiaba. A mí me parece que esto es tan doloroso, es tan terrible para los quienes hemos formado parte de su círculo y ni hablar para su familia, que yo no quiero ni siquiera hablar de la hipótesis de las cuestiones políticas si benefician o no a la imagen de alguno de ellos.
liderazgo político, capacidad de gestión, administración responsable. Iniciamos la construcción de la planta de fabricación de aerogeneradores y torres en el marco del Parque Tecnológico de Cutralcó y Plaza Winkle, una obra de gran importancia con una inversión de 84 millones de pesos que en asociación con el INVAP generará trabajo y desarrollo para nuestra gente. Más inversión, mejor la gente. Gestión Río Seco. Cuando entraba a una cancha, sabía que una me iba a quedar. Por eso me decían el optimista del gol. Pero para mí ser optimista es ver las oportunidades donde otros no las ven. Con el seguro de mi auto pasa lo mismo, porque sé que la oportunidad no está en el precio, sino en tener una respuesta rápida cuando lo necesito. Por eso elijo Sancor Seguros. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Fiestas para disfrutar. Fiestas sin pirotecnia. A partir de este año, rige la ordenanza número 12.449 que prohíbe la venta, uso y transporte de pirotecnia en la ciudad de Neuquén. Seamos responsables. Pasemos las fiestas en paz. Evite multas de hasta 3.000 pesos por uso de pirotecnia y de hasta 40.000 pesos por venta ilegal. Queremos una ciudad limpia, ordenada y segura. Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén.